Bien, pues no sé si el orden de actuación en cualquier caso es indiferente. Yo pienso quien acabe, la verdad es que sois todos tremendamente importantes. Como presidente de Compromiso Asturias 21 quiero darles las gracias a todos los que estáis hoy aquí en esta presentación del programa de mentoring del año 22-23. Como todos sabéis, este es una de esas actividades que para nosotros es fundamental. Lo consideramos un programa único en España en el contexto de que es un programa organizado por la sociedad civil y que cumple este año 15 años, ¿no? Cuando un programa cumple 15 años, eso significa que de alguna manera ya tiene una solera y además cumple 15 años, digamos, batiendo récords, ¿no? Con esta edición son más de 500 chicos y chicas que han pasado por este programa en Compromiso Asturias 21. Y eso la verdad es que nos llena de orgullo, ¿no? Porque bueno, son 500 personas que hoy ya están en el mundo laboral y que han tenido la posibilidad, la experiencia de estar trabajando con un entorno de mentores pues, único en el mundo, ¿no? Personalidades asturianas por todos los confines y que les han, digamos, hecho partícipes de los conocimientos y las experiencias que ellos tienen, ¿no? Con lo cual, pues para estos chicos y chicas ha sido una maravilla. Así nos lo dicen, porque cuando hacemos la encuesta de estos programas, una vez que acaba, la verdad es que sobre 5 la respuesta es que estamos en entornos de 4,8, etcétera, lo cual denota el nivel de excelencia de este programa, ¿no? Este es un programa además que tiene una serie de características y es que cumple una de las aspiraciones que tiene Compromiso Asturias 21, que es unir estamentos, unir voluntades. Y eso para nosotros es vital. En este caso, pues unimos los entornos formativos. Luego sale un comentario además quiénes están ya en este entorno. Unimos a las empresas sin las cuales esto no se podía llevar a cabo. Hoy estamos en la sede de Caja Rural, que es el que ha estado, digamos, acompañándonos durante todo ese tiempo, pero también pues compañías como Eulen, como Total, como Chemurs, como Ontier, etcétera, pues para nosotros es una maravilla, ¿no? Entonces, unir entornos formativos, empresas y la sociedad civil nos parece algo fundamental, ¿no? Nosotros este programa de mentoring lo enfocamos bajo un paraguas que es Enfoca tu vida. Le hemos dado ese nombre a aquellas actividades que desde Compromiso Asturias 21 hacemos por los jóvenes. Nosotros entendemos que si queremos impactar en una sociedad hay que trabajar con los jóvenes y por eso este programa se desarrolla bajo ese epígrafe, Enfoca tu vida, ¿no? Donde hacemos mentoring y también hacemos, digamos, actividades en los colegios pues también para ayudarles a estos chicos y a estas chicas a que tomen decisiones en el futuro, ayudados por personas que saben mucho de esto, ¿no? O sea que en ese contexto estamos encantados y este año además tenemos, digamos, 11 áreas de conocimiento, las que van a formar parte de los mentís que hemos seleccionado. Un año más batimos el récord de más de 60 chicos y chicas y dentro de esas áreas de conocimiento este año incorporamos formación profesional. A nosotros nos parece que ese es un área que hay que incorporar, porque, insisto, también esas personas que salen de esa formación, pues el tener contacto con mentores que les pueden aportar mucho nos parecía vital. Iniciamos las primeras conversaciones con el entorno de formación profesional hace unos meses y bueno, ya hay personas, chicos y chicas que van a entrar este año, ¿no? Y eso lo vamos a llevar a cabo todavía más en los próximos ejercicios, con lo cual hemos hecho una especie de círculo virtuoso. Tenemos egresados de la universidad, egresados de formación profesional y luego lo que hacemos en los colegios, ¿no? Con lo cual en ese contexto es maravilloso. Tenemos más de 150 mentores y cuando uno habla de 150 mentores, ya os digo, repartidos por todo el mundo, son, insisto, personalidades asturianas que quieren compartir ese conocimiento con los chicos y chicas que están aquí en Asturias, ¿no? Estos 150 mentores este año, un tercio de los mentores son nuevos, con lo cual también tenemos la capacidad de rotar y eso es magnífico, en función, obviamente, de las necesidades que tienen los mentís, y este año ya os digo que va a haber aproximadamente un tercio de esos mentores que son nuevos, ¿no? Y este programa es un programa que tiene dos partes. Una parte, digamos, individual, donde cada uno de estos chicos y chicas pues recibe de su mentor pues esos conocimientos y esas experiencias, y luego hay una serie de talleres que precisamente las empresas son los que nos ayudan también con sus voluntarios a desarrollar esas capacidades en estos chicos y chicas. Con lo cual ese contexto que yo os decía antes de empresas, entornos formativos y sociedad civil, pues funciona a las mil maravillas.
Yo no tengo nada más que deciros. La verdad es que para nosotros es un orgullo estar aquí con vosotros, con Caja Rural y con todas las compañías que yo he nombrado antes y que veis en la foto detrás. Es un orgullo trabajar con la universidad, es un orgullo trabajar con la formación profesional y en el fondo lo que estamos haciendo es hacer algo mejor por Asturias. Cuando uno trabaja con la juventud, lo que está haciendo es preparar un mejor futuro de la sociedad. Y ese es uno de los objetivos que tiene el Compromiso Asturias 21. Siempre queremos hacer lo mejor para Asturias y trabajar con la juventud es vital, ¿no? Y cuando ahora hablamos mucho de todo el tema de la inmigración, si a estos chicos y chicas que también en este programa de mentoring les imbuimos la idea de que cuando estén donde estén en su futuro tengan una relación con Asturias, pues también esto que les estamos ofreciendo forma parte, digamos, de mantener esos vínculos con la región, insisto, en su futuro, donde estén en sus, digamos, distintas profesiones, ¿no? O sea que, insisto, es un círculo virtuoso, estamos encantados, cada año pues mejoramos y tratamos de hacerlo mejor, cada año tenemos más compañías que trabajan con nosotros y entiendo que los entornos formativos ven en este programa, que por cierto también tiene unos créditos de la universidad, ven en este programa algo también muy relevante para ellos, ¿no? Porque digamos que complementa la propia formación que los entornos formativos le dan a los chicos y a las chicas. Así que yo no tengo más que deciros. De nuevo, gracias a todos por asistir y ya ahora os dejo en las palabras de Caja Rural. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Sí, claro, sin problema. Gracias. Como os decía, muchas gracias a todos. Para aquellos que no me conocéis, soy Tamara Campa, soy la directora de Recursos Humanos de Caja Rural de Asturias y ante todo, bueno, mi misión fundamental es daros la bienvenida y daros las gracias por estar hoy aquí. Gracias, Eduardo, de verdad, por el gran trabajo que realizáis. Un año más volvemos a estar de la mano de Compromiso. Ya sabéis, siempre os lo digo, es un proyecto al que nosotros tenemos especial cariño porque ponéis el foco en lo mismo que nosotros, que al final no deja de ser las personas, la gestión del talento de los más jóvenes y para nosotros nos parece muy importante que se puedan ayudar a estos jóvenes a iniciar, ¿no?, esas carreras profesionales que a veces a todos nos resultan tan complicados. Yo he hecho la vista atrás y recuerdo el momento en el que empecé mi carrera profesional y sinceramente proyectos como estos lo hacen muchísimo más sencillo, ¿no? Al final nuestros jóvenes son nuestro presente pero también nuestro futuro. Eduardo hablaba del futuro un poco de Asturias, ¿no?, del tejido empresarial, de la sociedad asturiana. Efectivamente, este tipo de proyectos consiguen mejorar la sociedad en la que estamos inmersos y por lo tanto nuestras empresas. Así que, como os digo, bienvenidos a nuestra casa, estamos encantados de que una vez más estéis aquí con nosotros, encantados también de estar, bueno, pues junto con la Universidad de Oviedo, que colaboramos con ellos muy activamente, con Flexiplan, con el resto de empresas que hacen esto posible y agradecer también, aprovecho para agradecer a los medios, ¿no? Siempre decimos que lo que no se habla, lo que no se comunica es como que no existe y el hecho de que vosotros estéis hoy aquí dando voz a la gestión del talento y a la importancia que esto tiene, pues hace fundamental y es la base principal para que esto siga funcionando. Por lo tanto, gracias también a los medios. Agradecer también a las personas que están conectadas por Zoom, que sabemos que son muchos en diferentes sitios del continente. Por lo tanto, a mentís y mentores que hoy no podéis estar aquí, que estáis conectados. Gracias, vosotros también lo hacéis posible. Y por supuesto, pues a las empresas colaboradoras como somos nosotros, que también ponemos nuestro granito de arena para que esto siga funcionando. Desde Caja Rural de Asturias tenemos una firme convicción y es que lo más importante que tenemos todas las empresas es el capital humano, ¿no? Es la base de cualquier negocio sobre la que se sustenta, la que hace que realmente funcionen. Y el hecho de que las empresas pongamos el foco en la gestión del talento, no solamente para captarlo inicialmente, sino también para mantenerlo, es lo que hace fundamental que Asturias sea realmente un excelente lugar, que aporta empresas y que hace que nuestros jóvenes realmente se queden. Por lo tanto, estos proyectos lo hacen posible, ¿no? Nosotros como empresas y los departamentos de recursos humanos en particular tenemos un reto muy importante a día de hoy, que es mantener, y digo mantener que no retener, mantener a nuestros jóvenes, mantener a nuestro talento, mantener al capital humano, porque tenemos que conseguir que seamos empresas atractivas que hagan que nuestra gente realmente se quiera quedar. Por lo tanto, si esto lo volcamos al inicio de las carreras profesionales, nos ayudan a todas las empresas a poner el foco en lo realmente importante, ¿no?, que es en la gestión del talento. Y encima de la mano de grandes profesionales que ayudan a conocer realmente las buenas prácticas, ayudan a nuestros jóvenes a saber lo que tienen que hacer en el día a día, hace que esto pues realmente cobre sentido.
Simplemente, no os quiero robar mucho más tiempo porque los protagonistas sois todos vosotros, tenéis mucho que contar, pero deciros que Caja Rural de Asturias está aquí para ayudaros, para apoyaros, a vosotros jóvenes que hoy empecéis vuestra vida profesional realmente, ¿no? Tanto evidentemente en una parte que ya conocéis, que es el apoyo financiero, lo brindamos, estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis, pero también a nivel de trabajo, a nivel de futuro profesional. Nosotros queremos acompañaros, somos una gran empresa, tenemos oportunidades profesionales para vosotros, tanto con prácticas, con becas, como con puestos de trabajo fijos. Por lo tanto, os lo digo siempre cada vez que participamos en un acto de estas características, os estamos buscando, os estamos esperando, tenéis que ser proactivos, no dudéis en dejar vuestro currículum, en poneros en contacto con nosotros. Yo trabajo en recursos humanos, ya me tenéis localizada, podéis contactar conmigo por el medio que sea, pero aprovecharlo, porque también queremos apoyaros y queremos hacer que vuestro futuro sea ya un presente. Gracias por ayudarnos a Compromiso a poner el foco en la vida, que me encanta ese eslogan, ¿no? Poner el foco en nuestras vidas como empresas, porque nuestra vida al final sois nuestro capital humano, sois todos vosotros, y poner el foco también en la vida de estos compañeros, ¿no? Que al final necesitan pues una ayuda para que el futuro profesional sea ya una realidad a día de hoy y sea mucho más sencillo. Así que de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. Eduardo, es vuestra casa, lo sabéis, y os doy el paso al resto de compañeros que seguramente que tendrán muchísimas cosas interesantes que compartir. Así ya te quedas. Muy buenos días, soy Ana Suárez, soy directora de área de empleabilidad y emprendimiento en la Universidad de Oviedo y es realmente un placer poder acompañaros en este día de presentación de la ya 15ª edición del programa de mentoring de Compromiso Asturias 21. Quiero agradecer a Compromiso Asturias 21 que ponga en marcha esta iniciativa que tiene tanto interés para nuestros estudiantes y también, por supuesto, a todas las empresas que le apoyan en este camino, pues desde Caja Rural de Asturias, pero también pues FADE, Cronistar, el Grupo Ontier, Total Energy, Media Lab, Chemours. Creemos que este programa tiene muchísimo interés. En la universidad, desde el Vicerrectorado de Transferencia y de Relaciones con la Empresa, tenemos especial interés en apoyar cualquier iniciativa que al final permita reforzar el vínculo entre la universidad y la empresa, como es el caso de este programa. Además, al final este programa no solo es un punto de encuentro, es también un punto de aprendizaje, donde un estudiante, como los que hoy nos acompañáis, pues puede conocer cuál puede ser su meta, puede trazar un camino para llegar a esa meta y puede tener también criterios de decisión para todo lo que va a tener que ir pues al final pensando a lo largo de ese camino. Cualquier estudiante, aquí hay varios y sé que tenéis perfiles pues muy distintos, al final con independencia de vuestro interés, incluso de vuestro campo de especialización, la mayor empresa en la que vais a trabajar vais a ser vosotros y vosotras mismas. Tenéis que crear vuestra empresa desde ya, tenéis que ser capaces de gestionar vuestra marca, tenéis que ser capaces de tener vuestra red de contactos y para eso, pues como en cualquier empresa, necesitas un equipo. Y Compromiso Asturias 21 os está cediendo precisamente ese equipo, además de la mano de profesionales expertos en diferentes campos que os pueden ayudar a cortar vuestra curva de experiencia en la definición de vuestra carrera profesional, pero que además también pues, van a ser una fuente de inspiración. Yo creo que para esos profesionales pues, participar en este programa también es algo muy beneficioso porque les permite, quizás los estudiantes no lo valoréis tanto, pero tenéis que saber que estar en contacto con el talento joven hoy es algo muy, muy importante. Entonces, este programa ofrece a las personas que participan como mentores la oportunidad de ese contacto con el talento, lo que venimos llamando el talentúo o talento de la Universidad de Oviedo. Así que como creo que en este programa pues todos los participantes ganan, pues no queda más que dar las gracias y desear muchísimo ánimo, muchísima suerte y que esta nueva edición vaya tan bien como las anteriores o incluso, pues por qué no, pues mejor. Nada más, muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Dimas García, soy el responsable de Flexiplan, que es el departamento de recursos humanos del Grupo Eulen, que es una de las empresas más empleadoras del país, de todos los niveles. Siempre hay una publicidad que me llama la atención, que es 2 de cada 1000 trabajadores en España pertenecen al Grupo Eulen o trabajan en el Grupo Eulen. Es impactante, por lo menos a mí
me lo pareció en su momento. Simplemente quiero decir que desde nuestro grupo, que también es un buen empleador, tenéis las puertas abiertas como no podía ser de otra manera. Estando en esta mesa solo, bueno, tengo que perder porque ya han hablado delante de mí. Lo que sí puedo hacer es copiarles alguna de las cosas, pero desde luego lo importante ya lo han dicho ellos. Yo lo que quiero es dirigirme mucho hacia vosotros. Por edad podría ser vuestro padre, alguno me insultará y dirá, y nuestro abuelo también. Bueno, casi, pero bueno, todavía no. Sí quiero animaros a que saquéis lo mejor de vosotros mismos y de vuestros mentores. Aprovechadlo al máximo. Desde mi punto de vista, es una experiencia que si la aprovecháis, tenéis abiertas las puertas de las primeras entrevistas laborales, las tenéis abiertas. Sabéis muchas cosas que no van a saber vuestra competencia directa. Permitidme que hable así, que serán vuestros compañeros. Cuando vamos a un trabajo, lo peor que a mí me ocurre es cuando alguien dice, no me cogieron. No es que no te cogieron, evalúa por qué, dónde me equivoqué. Y ahí conseguirás que en la segunda entrevista sí te cojan, porque tú eres tu propio gestionador de entrevistas. Tú tienes que prepararte y lo estáis haciendo ahora con este programa. Este programa, desde mi punto de vista, es muy importante y para gente que todavía tenéis poca experiencia, desde luego se os abre un campo de oportunidades increíbles. Lo que os parece que no es nada, es muchísimo. Es el clic que os va a dar la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, que es lo más importante ahora mismo. Que sigáis desarrollándoos, que sigáis acordándoos de la Universidad de Oviedo, ¿cómo no? Muchos hemos pasado por allí y tenemos memoria todavía para acordarnos de quiénes fueron nuestros profesores, quiénes nos orientaron, qué mentores teníamos sin saberlo. No utilizábamos la terminología, pero tuvimos mentores y todos lo recordamos, yo creo. Aprovechad esta circunstancia, aprovechad este compromiso de Asturias, no olvidéis Asturias, y os lo dice alguien que no ha nacido en Asturias, pero me siento más asturiano que cualquiera, o tan asturiano como cualquiera. No olvidéis Asturias, no olvidéis vuestras raíces, estéis donde estéis, y aprovecho para lanzaros el guante dentro de 4 o 5 años, sed mentores de otras generaciones. Aprovechad, de verdad, aprovechad, porque esta gestión, este compromiso 21, para mí tiene un valor enorme y espero que vosotros lo alcancéis, lo sepáis absorber y libéis, chupéis lo máximo posible de vuestros profesores, de vuestros mentores, porque eso va a hacer que seáis unos muy buenos profesionales en el futuro. Desde Grupo Eulen, como no podía ser de otra manera, estamos encantados de participar en el programa y durante los próximos años seguiremos participando hasta que nos diga Eduardo o alguien por ahí, oye, que ya no contamos más con vosotros, a ver, que venga sangre nueva por aquí. Espero que eso no ocurra por lo menos en los próximos 75 años o una cosa así. Y aprovecho de nuevo para daros las gracias a todos por estas oportunidades. Caja Rural, como no, después le voy a pedir el préstamo que dijo. No penséis que me voy a olvidar de eso. Yo también entraba, ¿no? No, por supuesto. Vale, gracias. Muchas gracias y de verdad me dirijo a vosotros, aprovechadlo al máximo, que ya veréis como en un futuro lo vais a utilizar y muy mucho este compromiso, este acuerdo al que estamos llegando todos. Muchas gracias. Nos vemos ahora en Sí, no, pero el presidente no te queda aquí en la... No, pero que quería. Sí. Yo para allá. ¿Pasa para allá? Sí. Yo estoy aquí. Buenos días, soy Ramón Rubio, profesor de la Universidad de Oviedo y también miembro de la Junta Directiva de Compromiso Asturias 21. Y estoy encantado de estar en esta mesa con los representantes de la empresa. La verdad es que creo que la cooperación es imprescindible para afrontar con éxito contextos de tanta incertidumbre como tenemos hoy en día, ¿no? Como son los que vivimos. Y no solo me refiero a ámbitos, voy a decir, políticos o económicos, industriales, sino que en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, yo creo que cobra especial relevancia, ¿no?
Por eso que en un proyecto que surge de la asociación Compromiso Asturias 21, que tiende la mano a la Universidad de Oviedo y en el que colaboran varias empresas, tiene que ser sinónimo de éxito y además estamos muy agradecidos de que sí sea, ¿no? Porque creemos que es la manera, como decíamos antes, de quitar ese miedo pues, a los estudiantes a la hora de afrontar su futuro laboral, ¿no? Hoy están en esta mesa con nosotros pues, 3 representantes de empresas que colaboran en el programa de mentoring, ¿no? Un programa en el que, como os comentaban antes, más de 60 estudiantes de la Universidad de Oviedo y estudiantes de formación profesional van a estar de la mano de uno de los mentores de Compromiso Asturias 21, uno de los 150 mentores, además relacionados con su campo de estudio, ¿no? Con lo cual, como decían antes, favorece mucho el decir, oye, pues a lo mejor mi primera entrevista de trabajo, mi primer paso en mi vida laboral va a ser contigo, ¿no? Y además de este mentoring personal 1 a 1 con los estudiantes, estos estudiantes van a recibir también ciertos talleres transversales que complementan su formación académica, ¿no? Y que están demandados por las empresas, ¿no? Entonces, precisamente esa pregunta o ese concepto, además de lo que nuestros compañeros de mesa quieran comentaros, sí se la lanzo a ellos, ¿no? Sí me gustaría que además de lo que tuvierais que decir, aportaréis un poco de luz sobre cómo creéis o cómo esperáis que van a ser vuestros futuros, iba a decir estudiantes, ¿no? Ya egresados o trabajadores, ¿no? ¿O qué demandaríais de ellos, ¿no? Entiendo que además de su propia formación académica, con los tiempos cambiantes en los que estamos, demandáis otro tipo de cosas, que no es lo mismo que se lo digamos nosotros como profesores en la universidad a que ellos ya lo oigan de la voz de quienes dirigen las compañías o quienes los van a contratar, ¿no? Conmigo está Javier Sáenz de Jubera, de Total Energies. Gracias, Javier, por estar con nosotros. José Antonio Lai, de Kemurs. Gracias, José, por estar aquí también con nosotros. Y Carlos Ranera, director de Ontier. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Les voy a ceder ya sin más la palabra a ellos. Perdonadme este pequeño embarcazo de comentaros un poco qué queréis opinar, porque seguro que teníais en la cabeza otras cosas, pero sí, yo creo que es muy positivo para ellos escuchar vuestra opinión. Entonces, sin más, os voy a hacer el sitio. Si os parece, empezamos por este orden, Carlos, Javier y José, si os parece así, y vamos cambiando. Pues os quedáis sin hablar los más. Vaya lío. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a la Caja Rural, lógicamente, por dejarnos esta sede, ¿no? Para celebrar este acto. A Compromiso, a Pepa, a Reyes, a Margarita, que está ahí, y al Presi, que menudo ejercicio que se ha hecho en Compromiso el año pasado, que estuvimos viendo el otro día. Yo estoy encantado de estar aquí. Ontier es la primera vez que está con Compromiso como mentor. La singularidad que tiene en nuestra intervención es que los mentores van a ser un equipo de profesionales, no solo una persona, y lo que queremos, y contestándote a la pregunta, lo que queremos nosotros es que la universidad les amueble técnicamente la cabeza en todo lo que es el conocimiento técnico, como abogados, como economistas. A nosotros nos vienen dobles grados, sobre todo, y lo que queremos como empresa es nosotros aportarles una visión diferente de lo que es el negocio, más pegado al terreno, y porque ha evolucionado en los últimos años muchísimo. El mundo se ha transformado. La gente ha dejado de querer que les vendan, quieren comprar ellos lo que les apetezca, con lo cual la manera de acercarse a los clientes es diferente. Las empresas tenemos la obligación de darles esa perspectiva a los nuevos licenciados, egresados, y Ontier, pues lo que les va a ofrecer en esto es, en primer lugar, una perspectiva transversal de todas las áreas del despacho, de todas las especialidades, que aquí me acompañan dos responsables de 2 áreas, Ana Blanco de laboral y Miguel García Vigil de litigación, pero van a estar también como mentores los responsables de varias áreas y yo mismo en la parte de dirección general, porque los estudiantes vienen con conocimientos, los abogados en la trayectoria que tienen normalmente en el despacho pasan por junior, que lo que hacen es hacer trabajo,
y según van evolucionando en su carrera lo que tienen que hacer es compaginar, hacer trabajo con traer trabajo. Acercarse a los clientes hoy no es solo tener marca personal, que es algo que a todos nos preocupa mucho y ser muy conocidos, sino también tener una capacidad amable de atraer, ¿no? Y que te elijan. Yo creo que en la primera mesa se hablaba lo de que te elijan, ¿no? No, es que no me han cogido, ¿no? Bueno, pues es que nos tienen que coger, pero que da lo mismo lo que vendas, el producto o servicio, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar una visión transversal y global de los 14 países en los que estamos, y además de hablar de las áreas del derecho, que está fenomenal, ahora mismo la gente no demanda un especialista en una determinada materia, sino que un despacho de abogados le solucione sus problemas. Y que te apañas tú internamente, no me hagas a mí hablar con 14, con lo cual que la gente tenga esa visión transversal de solucionador de problemas es fundamental. Tenemos que trasladar confianza, seguridad a los clientes. Los estudiantes tienen en la universidad todos los conocimientos técnicos, pero luego les falta cómo pongo esto al servicio de todos los clientes. Creo que eso es fundamental. Y lo que pretendemos con este programa de mentoring, en el que estamos encantados de participar, es dotar a los estudiantes, a los nuevos licenciados, de la capacidad de decidir qué es lo que les gusta. Entonces, ya no es simplemente decirles si voy a ser especialista en litigación o en fiscal o en laboral o en la materia que sea, porque eso hoy ya no vale. O sea, tú puedes ser un excelente profesional de una determinada área, pero con eso solo, bueno, pues vas a ser un pitagorín estupendo, pero te van a faltar otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que en esta parte de abogados tenemos que incorporar algo que siempre va a demandar la empresa, y es que según vayan evolucionando van a tener que tener habilidades diferentes, no solo las técnicas, sino también la de gestión de recursos humanos, gestión de equipo, gestión financiera, es decir, otras muchas cosas que no es solo... Claro, al final, cuando tú vas progresando en tu carrera, al final vas a tener que dirigir equipos. Eso son unas habilidades de empatía, de inteligencia emocional, de muchas otras cosas que se tienen que ir desarrollando, que tienen que ir poniendo en práctica. Entonces, se trata de dar esa visión global, no solo de parte técnica, que es lo que se hacía en los despachos antes, ponían lo que llamaban pasante, le ponían ahí a hacer lo que no quería hacer nadie, y luego dice, bueno, y según vayas creciendo, pues ya vas a hacer cosas más interesantes. Se trata de algo totalmente distinto y es intentar convertir los licenciados, los egresados, los dobles grados en empresarios. Empresarios, independientemente de que trabajen para otro, pero tienen que gestionar las cosas como empresario, ver qué harían si fuera la empresa suya, o sea, aprender a tomar decisiones. Todas estas cosas, yo creo que es el momento ahora, cuando acabáis de terminar los estudios, de verlo y ponerlo en práctica. Así que yo no sé si he contestado a lo que preguntabas, no sé si os he dejado tiempo, pero vamos, que muchas gracias por contar con nosotros para este programa de mentoring. Muchas gracias a la universidad, porque la verdad es que cada día vienen mejor preparados, y concretamente a la Universidad de Oviedo yo creo que está haciendo un trabajo fantástico y estamos en varias cosas con vosotros. Así que espero que sea el primero de 100 y pico años. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, empezar a agradecer, claro, a Caja Rural, por supuesto, su hospitalidad aquí y, por supuesto, al Compromiso Asturias 21 y a todo su equipazo, la posibilidad de estar aquí. Yo soy representante de los malos, ¿no? de este país ahora mismo, del sector energético. Pero bueno, los jóvenes también tenéis que tener contacto con los buenos y con los malos para aprender en la vida. Os quería decir que yo, justo antes de venir aquí, acabo de tener la primera sesión con mi mentí a las 9:30 hoy. Y cuando llegó mi mentí y vi su apellido, comprendí que conocía a su padre, con lo cual, bueno, pues entras un poco en depresión, pero entro en depresión todavía mayor cuando llego aquí y me encuentro con una persona que es nieto de uno de mis mejores amigos, o sea que la cosa todavía va a peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, os quiero decir que para nosotros este programa es un programa que estamos encantados de estar. Yo voy a estar en primera persona en este proceso de mentoring,
quizá porque en teoría y en la realidad los presidentes de las compañías al final somos los que menos trabajamos, los que más tiempo libre tenemos, y entonces por eso estoy en este programa. Pero hablando en serio, la verdad es que yo estoy encantado porque en este programa, aparte de poder aportar experiencia a las personas, pues siempre aprendes muchas cosas, ¿no? Estás en contacto con las personas jóvenes, y para nosotros como empresa el tener esta relación con las personas jóvenes a través de este programa, o a través de los becarios, que tenemos casi 30 becarios en la universidad, o a través del patrocinio de la Cátedra de Analítica de Datos, pues es muy importante. Nosotros buscamos ser una empresa, creo que lo estamos consiguiendo, una empresa diversificada, con gente en el sentido de recursos humanos, me refiero, con gente de diferentes edades. Tenemos casi 400 personas, casi 300 trabajando en Asturias, y más del 50% mujeres. Creo que en este sentido somos una empresa bastante ejemplar, y estar en este programa, pues yo creo que a nosotros como empresa nos aporta mucho, y creo que algo podemos aportar a estas personas jóvenes, ¿no? Quizá muchos de los jóvenes que estéis en la universidad veis el mundo empresarial como un mundo un poco complicado, con una barrera de acceso a entrada, incluso os puede dar miedo la primera entrada a la empresa. Pues bueno, vais a tener la posibilidad de hablar con personas con experiencia en la empresa durante una serie de sesiones, y eso os va a permitir, bueno, seguramente no a aclarar vuestras dudas, seguramente a generar más dudas todavía de las que tenéis antes de las conversaciones, pero bueno, la vida es, al final, consiste en eso, ¿no? En tener dudas, ir eligiendo caminos, equivocarse y acertar, ¿no? Hoy me preguntaba, por ejemplo, la persona con la que estaba hablando, que estaba pensando en meterse, es una persona que está estudiando ingeniería de minas y que estaba pensando en meterse en el mundo de la minería, pero que no sabe si meterse en el mundo de la minería va a suponer para él ya estar enfocado en el mundo de la minería toda la vida. Bueno, yo le expliqué mi experiencia personal, que llevo 44 años trabajando y 10 años, por ejemplo, de ellos en el mundo de la minería del carbón. O sea, que la vida es muy larga y te da la oportunidad si tienes el radar abierto, te da la oportunidad de tener muchas posibilidades en la vida, ¿no? Y luego nosotros en particular, como las empresas que estamos aquí, vamos a hacer una sesión que ya hicimos el año pasado, una sesión específica con una temática para que los mentees que queráis asistáis a esa sesión. El año pasado hicimos una sesión que me parece que llamamos Cliente en el Centro, y este año la idea que tenemos es seguir haciendo la misma sesión, no por comodidad, porque seguramente será algo diferente, porque hemos aprendido del año pasado a este, pero sí porque en realidad para nosotros el cliente es el centro de nuestra compañía, ¿no? Nosotros somos una compañía energética, pero lo que nos interesa de verdad en nuestros empleados, y contesto un poco solo, ya veis que voy por libre, un poco la pregunta que se hacía al principio, lo que nos interesa en nuestros empleados básicamente, aparte de su formación técnica, legal, económica, que eso damos por hecho, es el grado de empatía, el que tengan claro que al final nosotros estamos trabajando para el cliente final, ¿no? Que es el que nos paga a todos el salario y por el cual tenemos beneficios, ¿no? Y entonces nuestra sesión va a estar centrada una vez en el cliente, y vamos a intentar explicar todo lo que hacemos alrededor del cliente, las oficinas comerciales que tenemos en Asturias y en toda España, el call center, todos los temas de back office, todos los temas de redes sociales, para contar todo lo que hacemos, y también para que las personas que asistáis a esta sesión pues también nos transmitáis, porque al final sois clientes o clientes potenciales, lo que creéis que hacemos mal y lo que creéis lo que creáis que debemos mejorar, ¿no? Entonces nos parece que profundizar en todo lo que tiene que ver con relaciones en el cliente está muy bien, tanto para nosotros como para vosotros, y en ese sentido pues yo creo que vuestro éxito profesional en la vida dependerá sobre todo del grado de empatía, del grado que tengáis, de la capacidad que tengáis de poneros en las zapatillas de la persona que tenéis enfrente de vosotros. Eso va a ser fundamental para vuestra vida. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Soy José Olay, el director de, de la oficina de Chemurs aquí en Asturias. Y nada, lo primero de todo es daros las gracias a Caja Rural, por supuesto, pero también a Compromiso, no solo las gracias, sino la enhorabuena por el gran trabajo que estáis realizando y
y por organizar programas como este, que desde luego tienen un impacto, yo creo que muy grande en la juventud y en la sociedad asturiana, ¿no? Entonces, bueno, pues ese reconocimiento desde nuestra parte. Y, perdón, entonces es el segundo año, ¿no?, que tenemos el privilegio de participar en este programa, y para nosotros, para Quemurs, es un verdadero placer poder estar en contacto con estudiantes de la universidad y con gente que se acaba de licenciar y aprender de ellos. No solo, esto yo creo que es en dos direcciones, no solo es desde las empresas hacia los alumnos, sino yo creo que la cantidad de valor que nos aportáis vosotros a nosotros es significativa, ¿no? Entonces quiero ese primer comentario por ahí. Quizás un par de palabras, ¿no?, para decir que a nosotros nos gusta decir que Quemurs, la empresa en la que represento, somos una empresa química diferente, ¿no? Y nos gusta decir eso porque no solo tratamos de fabricar y de traer productos a este mundo que den solución quizás a muchos de los desafíos que tenemos en la sociedad de nuestros días, ¿no? Productos más sostenibles, más duraderos, más amigables con el medio ambiente, ¿no? Lo que también para nosotros es muy importante, y porque creemos que somos una empresa química diferente, es porque tenemos ese compromiso con las comunidades en las que participamos, ¿no? Y Asturias es desde luego la comunidad en la que más de 170 personas y colegas míos pues trabajan y tienen su proyecto de vida y su proyecto bueno, pues profesional, ¿no? Y todo lo que esa sociedad asturiana nos da a nosotros, pues nosotros nos sentimos en el compromiso de darlo de vuelta, ¿no? Y en ese contexto es en el que nosotros nos gusta participar en programas como este, ¿no? Para nosotros, una vez más, es un verdadero placer poder dedicar tiempo de nuestros responsables, de mí personalmente. Este año voy a ser mentor por primera vez, estoy súper contento y expectante para tener esa oportunidad, pero también de otros líderes de la oficina nuestra en Asturias. Tenemos aquí a Amelia, que es nuestra responsable de recursos humanos. Dedican su tiempo de la mejor manera para poder apoyaros y ayudaros en lo que queráis y en lo que podamos. En concreto, como este es nuestro segundo año en el que colaboramos, pues el año pasado tuvimos un par de iniciativas que creo que han tenido bastante éxito. Entonces, bueno, todavía tenemos que definirlo, pero creo que vamos a hacer algo parecido. La primera de ellas fue un acto, un taller en el que invitamos a un grupo significativo de estudiantes a nuestras oficinas, ¿no? Para nosotros es importante que vengáis, que nos conozcáis, que veáis nuestras oficinas, veáis el entorno en el que trabajamos y lo que hacemos. Y ese primer taller se llamaba de comunicación, pensamiento práctico y colaboración, ¿no? Si os paráis a pensar un poco en esas cualidades, ¿no?, es en lo que ahora, bueno, pues llamamos a las multinacionales las soft skills, ¿no?, si queréis, aquellas habilidades blandas, ¿no? Como decían mis compañeros, el conocimiento técnico muchas veces bueno, pues se presupone, ¿no?, cuando se empieza a trabajar y a pesar de que se puede ir, por supuesto, desarrollando. Pero esas habilidades blandas son las que son quizás un poco más difíciles de adquirir y hay que entrenarlas mucho, ¿no? Y como decían también mis compañeros, el entorno en el que nos ha tocado vivir, desde luego, es un entorno cambiante, súper cambiante. El presente ya no existe, todo es distinto y la capacidad de adaptación, la capacidad de ser resiliente, de poder adaptarse a distintas necesidades. Lo que me pedían ayer mis jefes es distinto de lo que me piden hoy y de lo que me van a pedir mañana, ¿no? Y no todo el mundo está entrenado para ser capaz de sortear, ¿no?, y de navegar esas distintas prioridades continuas, ¿no? En mi experiencia y en lo que veo en los últimos tiempos, esa es una de los grandes desafíos y uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Entonces, ese evento que vamos a hacer en nuestras oficinas, os invito a todos a que participéis. Va a haber seguro más detalles que van a venir, pero va a ser un evento que el año pasado tuvo un montón de éxito y confío en que este año también. Y luego la otra iniciativa que tuvimos el año pasado fue quizás para gente un poco más joven de los que estáis aquí hoy, pero esa iniciativa con los institutos de Avilés, ¿no?, y cómo ese programa de Enfoca tu Vida y cómo fuimos capaces de estar allí con ellos y aportar nuestro granito de arena para ayudarles a decir a qué se quieren dedicar, ¿no?, si quieren ser
ingenieros de minas o astronautas, ¿no? Y bueno, pues esos son dos de los talleres que trataremos de replicar este año, ¿no? Y quizás ya contestando un poco más a la pregunta de Ramón en concreto, ¿qué es necesario en el día de hoy? Yo creo que he mencionado cosas, ¿no? Las soft skills, desde luego, son una de ellas. El inglés, por favor. Y lo digo para alguien que no se le dan especialmente bien los idiomas, ¿no? Por favor, el inglés. No vale hablar un poco de inglés. Por lo menos en mi entorno, y yo creo que esto es extensible a muchas empresas, ¿no? Hay que hablar bien inglés, hay que saber comunicar, hay que saber defender ideas, hay que saber negociar en inglés, y eso es importante. Eso la gente que trata de venir o que aplica a nuestros puestos es lo primero que evaluamos, ¿no? Sin inglés es muy difícil seguir adelante, ¿no? Las soft skills, como decía, son otra, y luego, por supuesto, una cosa que yo he hecho y que no es la única forma de progresar, ¿no? Pero a mí alguien me dijo cuando estaba quizás en vuestra edad, ¿no? Me decía aquello de iros, formaros y luego volver y levantar Asturias, ¿no? Y a mí esa frase siempre se me quedó grabada, ¿no? Y bueno, lo que quiere decir es que no solo hay un camino, ¿no? Puedes ser hoy ingeniero de minas y mañana dedicar tu carrera a otra cosa, o hoy puedes tomarte unos años fuera, ver otras formas de trabajar, conocer otras culturas, y luego eso, retornarlo a la tierra, creo que tiene un valor muy bueno, ¿no? Así que, bueno, esas son mis ideas y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, damos por finalizada la presentación. Agradezco a la prensa por su asistencia. Yo creo que si incluso queréis abordar a alguno de los miembros de la mesa en particular a hacerle algunas preguntas, estaré encantados de responder cualquier cosa. Muchas gracias a Caja Rural por cedernos su espacio. Y nada, dábamos por inaugurada, yo creo, el programa de Mentoring 2023. Muchas gracias a todos.